Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la mesa redonda Alcances y Novedades de la Constitución de la Ciudad de México. Nos acompañan en el presidium las diputadas y diputados constituyentes, don Alejandro Encinas Rodríguez, quien fuera presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Doña Irma Juez Arquiz, segunda vicepresidenta de la mesa directiva. Doña Kenia López Rabadán, en representación de don Santiago Krill Miranda. Don Alejandro Bustos Olivares. Y don Fernando Lerdo de Tejada. Cedemos el micrófono al doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, para moderar esta mesa redonda. Primero que nada, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Me encargó el presidente de esta institución que saludara muy cordialmente a los integrantes de la mesa que aceptaron amablemente venir a participar el día de hoy en esta mesa redonda que tenía como propósito original, cuando empezamos a plantear las invitaciones a quienes nos hacen el generoso honor de participar para discutir este tema que nos pareció en la Fundación de un sumo interés para analizarlo y discutirlo, sobre todo una vez que se había promulgado ya la Constitución de la Ciudad de México. Originalmente el tema era alcances y novedades de la Constitución, pero como hemos visto, aparte de los alcances, en donde los participantes nos habrán de hacer favor de informarnos y de compartir con nosotros hasta dónde se pudo llegar dentro de lo que originalmente algunos diputados y diputadas constituyentes les hubiera gustado. Las novedades ahora implicarán los sucesos supervenientes en donde ha habido impugnaciones y planteamientos de revisión constitucional al documento que todavía no entra en vigor, y seguramente eso será tema de análisis de nuestras y nuestros participantes. La mecánica que les hemos propuesto para que sea lo más ágil esta mesa redonda es que cada participante cuente con 15 minutos inicialmente para plantear lo que le parezca más interesante compartir con la audiencia y obviamente con los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos en esta ocasión. Y después pasaríamos a una segunda ronda de intervenciones de 5, máximo 10 minutos de los participantes en la mesa, para que pueda haber una interacción entre lo que se planteó y lo que ellos quisieran añadir a lo inicialmente planteado. Nuevamente, en nombre de la Fundación Miguel Alemán, les queremos dar las gracias a quienes aceptaron generosamente participar en la mesa, y a todas y todos ustedes que nos acompañan, como ya es costumbre, cuando se convoca a este tipo de eventos en la Fundación Miguel Alemán. Sin más, entonces le daríamos la palabra a don Alejandro Encinas, quien fuera, como ya se dijo, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Por favor, don Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer a la Fundación Miguel Alemán la invitación a esta mesa redonda y poder tener este reencuentro con mis compañeras y compañeros constituyentes, que ya los extrañaba después de los trabajos tan intensos que tuvimos a lo largo de 4 meses y medio que dieron lugar a la primera Constitución de la Ciudad de México. Y hacer llegar un saludo al licenciado Miguel Alemán, senador en la 54 y la 55 legislatura, con quien tuve la oportunidad de coincidir en los temas de desarrollo sustentable y el medio ambiente en aquellos años. Yo quisiera aprovechar los 15 minutos para abordar 3 ideas.
5 minutos en cada una. La primera, referirme a todo el proceso que ha seguido que siguió la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. En segundo lugar, hablar de términos generales de sus principales contenidos. Y en tercer lugar, abordar el tema de las controversias de acciones de inconstitucionalidad que se han presentado. No, en el primer caso no voy a referir a los 193 años que lleva esta discusión sobre la autonomía de la Ciudad de México. Este debate empezó en la primera Constitución del México independiente en 1824, cuando se debatía si era compatible la coexistencia de dos órdenes de gobierno distintos en el mismo territorio, el orden federal y el orden local, en tanto que la Ciudad de México era la sede de los poderes federales. En aquel momento, pues ganó la idea de que no era posible la coexistencia de estos dos órdenes de gobierno y se decidió establecer un territorio en donde el gobierno federal, tanto capital de la República, establecía la sede de los poderes y existía un gobierno local supeditado al gobierno federal. Fue cuando se decidió establecer un territorio de 2 leguas a la redonda, un perímetro de 2 leguas a la redonda de la Plaza Mayor, lo que hoy conocemos como el primer cuadro del centro histórico, el primer perímetro del centro histórico, y desde entonces pues se mantuvo esta lógica, aunque hubo posteriormente modificación en la estructura territorial hasta la circunscripción que ahora conocemos, pero en realidad lo que estaba en debate en aquel primer Congreso del Constituyente de 1924 era cómo se concebía el desarrollo de la República Federal y el ejercicio y la descentralización del poder público. Yo creo que ese es el debate que realmente se dio en aquel momento, un debate entre federalistas y centralistas, en donde se confrontaron 2 visiones distintas de país, donde finalmente ganó la visión federalista, aunque como lo resumió muy bien en aquel entonces Fray Servando Teresa de Mier, en una frase que todo el mundo debe conocer, dice: logramos una constitución federalista en el papel, pero centralista en la realidad. Esa discusión, ya lo quiero tenerme, ha estado vigente hasta el día de hoy. Y quiero referirme a eso porque evidentemente el tema que hoy está en la controversia, en las acciones de constitucionalidad, tiene que ver con las facultades y competencias no solamente del gobierno de la Ciudad de México y sus distintos órganos de representación, sino tendrá repercusiones importantes en toda la visión federalista del país. Y en eso quiero concluir. Por supuesto, en los últimos años hubo un impulso muy importante a la creación de esta Constitución de la Ciudad de México. Esfuerzos plurales muy importantes. Yo recuerdo la primera iniciativa que me tocó suscribir fue en la 53 legislatura en 1986, después de los sismos aquí en la Ciudad de México, donde un grupo muy plural de partidos políticos, el Partido Acción Nacional, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, suscribimos una iniciativa para la creación del Estado de Anáhuac, el Estado 32, que por supuesto no prosperó. Y hubo 2 intentos en donde se avanzó de manera muy significativa que lamentablemente no prosperaron. El primero, a inicios de la década del presente siglo, la primera década, durante el gobierno de López Obrador, en donde en un acuerdo también plural de todos los partidos de la Ciudad de México, los distintos órdenes de gobierno de la ciudad, se promovió una iniciativa justamente para dotar de autonomía en la ciudad, que fue aprobada por la Cámara de los Diputados por más 400 votos, pero que lamentablemente se congeló en el Senado de la República y no prosperó. Hubo un segundo intento con el gobierno de Marcelo Ebrard, de la misma naturaleza, iniciativa de todos los partidos políticos de la ciudad para hacer esta reforma. Se presentó primero en el Senado, luego en la Cámara de Diputados, y ahí sí de plano ni siquiera se llevó a la votación el dictamen. Esto lo quiero señalar porque en todos los casos ha habido un esfuerzo particular de todas las fuerzas políticas de la ciudad, y esa pluralidad se ha manifestado en diversas iniciativas que hoy, desde mi punto de vista, fue uno de los factores determinantes para la aprobación
de la Constitución que requería las 2/3 partes de los integrantes presentes en la Asamblea Constituyente para aprobar todos y cada uno de sus artículos. Y creo que esto hay que reivindicarlo, porque yo sí considero que el resultado de la Asamblea Constituyente y esta primera Constitución es el resultado de un proceso de construcción de acuerdos políticos, reconociendo la enorme diversidad que existe en esta ciudad y que nos obligó a construir acuerdos para lograr la mayoría calificada y lograr la primera Constitución. Y aquí yo quisiera destacar algunos de los rasgos distintivos de la Asamblea Constituyente. En primer lugar, creo que son los sellos que marcaron esta Asamblea, es el primer Congreso, el primer órgano legislativo integrado en paridad de género. 51 hombres, 49 mujeres. Ahí el Partido Verde nos falló con la designación de una diputada, si no hubiéramos logrado la paridad plena, e incluso en la mesa directiva 5 de los 7 integrantes fueron mujeres, que no es un asunto menor, porque evidentemente esta presencia femenina logró establecer los temas de género, de equidad, de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la discusión de la Constitución de la ciudad. Y el movimiento feminista, representado por las mujeres y hombres del constituyente que compartimos estas causas, llevó a hacer un replanteamiento en materia de derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia, no solamente la violencia de género, no solamente la violencia doméstica, sino incluso la violencia política, que estableció normas que van a replantear mucho de la integración de los órganos legislativos y de gobierno, porque en la ciudad quedó establecido la paridad en la integración de los órganos de gobierno de la ciudad. Esto es una revolución que va a sacudir conciencias, que esperemos que no se dé marcha atrás. Un segundo rasgo distintivo fueron la modificación de las prácticas parlamentarias tradicionales. La discusión de nuestras normas reglamentarias rompieron con la disciplina partidaria tradicional en el momento en que no se crearon los órganos de gobierno tradicionales como la Junta de Coordinación Política y otros instrumentos dentro del Poder Legislativo, que a mi juicio han llevado lamentablemente a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a que sean cámaras de grupos parlamentarios, donde para existir tienes que existir como un grupo, no como legislador. Y creo que eso afortunadamente se logró romper. Claro, ¿por qué lo establecieron así? Porque son los instrumentos de la partidocracia para pastorear al rebaño, que no se les revele el rebaño, aunque luego el rebaño, pues ya ven cómo ha pasado en los últimos días, se revela y de todos modos se dividen los grupos. Pero yo creo que se rompió esa práctica y eso ayudó a construir acuerdos transversales y muy plurales y diversos. Yo pongo dos ejemplos que nos ilustran mucho esta situación. Cómo en esos acuerdos transversales el matrimonio igualitario fue apoyado por el PAN y por el PRI, o cómo también en el caso del derecho a una muerte digna fue acompañado por legisladores del Ejecutivo, del PAN y del PRI, lo cual demuestra, también es un valor de esta ciudad, que el PAN de la Ciudad de México no es el mismo PAN que Guanajuato, o que el PRI del distrito de la Ciudad de México no es el mismo que el del Estado de México, afortunadamente. Y creo que esto pues da cuenta de cómo hubo la posibilidad de construir acuerdos. El tercer rasgo distintivo que es muy importante es el establecimiento del Parlamento abierto, entendido no como el hecho solamente de transmitir en vivo las reuniones, dar a conocer el sentido del voto de los integrantes de la Asamblea, sino de abrir mecanismos de participación en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Pues porque hay que decir que llegamos con un déficit democrático importante, no solamente por la designación de 40 de los 100 integrantes, sino porque participó solamente en el proceso electoral el 28% de la lista nominal de electores en la Ciudad de México, la votación más baja en la historia de la Ciudad de México. El partido que más votos obtuvo llegó solo con el 10% de los votos de la lista nominal. Y abrir la participación del constituyente a que pudieran presentarse iniciativas, propuestas de los ciudadanos, sin mayor requisito que llegar y presentarla, pues generó una dinámica de participación social importante. Llegaron alrededor
de 870 iniciativas, más iniciativas por parte de la ciudadanía que las presentadas por los propios legisladores. En total hubo que deshogar más de 1,400 iniciativas y propuestas de los ciudadanos que no solamente se recibían, se publicaban en la Gaceta Parlamentaria, se ejerció el derecho de audiencia, y yo afirmo responsablemente que la inmensa mayoría de las propuestas se incorporaron al texto de la Constitución. Claro, hay que diferenciar que algunas eran solicitudes de gestión, otras eran propuestas a leyes reglamentarias, pero había propuestas de reforma constitucional incluso mejor planteadas que las de algunos legisladores y fueron tomadas en cuenta. El cuarto rasgo distintivo es la realización de la consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes conforme a lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas, que sometió a la consideración de todos los pueblos y barrios originarios de la ciudad, que aunque no lo crean, hay muchísimos. Se llevaron adelante 943 asambleas en donde se discutió todo el capítulo de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, que nos permitió también construir un acuerdo aprobado por unanimidad en el constituyente, donde quizá lo más importante, y esto lo ha reconocido ya el Sistema de Naciones Unidas y particularmente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos de los pueblos indios, que es la primera constitución que incorpora la Declaración de Naciones Unidas como parte de los derechos a estas comunidades. Se me hace que en los 3 minutos me avisas. En fin, yo creo que estos son así como los rasgos distintivos de un proceso que nos llevó a una discusión donde se puso en el centro de la atención los temas de la ciudadanía. Dicen, ¿es que es una constitución de izquierda? No, no podría serlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tuviéramos que aprobar por mayoría calificada cada uno de los artículos nos obligaba a construir consensos, ya que ningún partido por sí mismo, ni aliado con otro, podían llegar a alcanzar la mayoría calificada. Se requerían por lo menos los 3 principales grupos parlamentarios o 5 para poder lograr el acuerdo. Y creo que los ejes articuladores de lo que es la Constitución es, en primer lugar, la Carta de Derechos, en donde se reconoce como principio rector de la Constitución la dignidad humana y el respeto pleno a los derechos de todas las personas. Se establece por primera vez en una constitución local el derecho a la ciudad, entendida la ciudad como el derecho de todos al usufructo y su aprovechamiento para el progreso de la sociedad. Otro rasgo distintivo es que no solamente se limitó en las tareas de definición del gobierno interior a resolver los temas vinculados con la democracia representativa, cómo se estructura el poder, que hubo avances importantes en la democratización de algunos órganos de gobierno, como el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, que a la fecha tiene una comisión de gobierno que equivale a la gran comisión de las épocas del partido hegemónico en el Congreso de la Unión, pero también incorporó principios de la democracia directa y la democracia participativa. En la democracia directa retomando preceptos constitucionales como el plebiscito, bueno, lo que es la iniciativa ciudadana de la candidata sin partido, pero incorporando plebiscito, referéndum y revocación de mandato, que en el caso del PRI fue el Ejecutivo fue quien votaron en contra, pero se logró la mayoría calificada. Y en la democracia participativa, pues instrumentos no solamente para establecer la Contraloría Social en todas las dependencias de gobierno, sino mecanismos de participación en la definición del propuesto y los mecanismos de fiscalización y control. Creo que lo más importante que no se ha valorado es el establecimiento de subcircunscripciones en las alcaldías para que el consejo de la alcaldía, este es un tema que nos llevaría muchas horas, no se elija, tenga una representación territorial más vinculada a los ciudadanos que a los partidos. Esto va a traer una sacudida en las prácticas de gobierno. Se establece por fin un sistema de planeación con rango de ley. Hasta ahora el Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo al ganar la elección está obligado a presentarlo al Congreso de la Unión, se presenta y se acabó. No tiene rango de ley, no tiene indicadores de evaluación, no tiene obligación en su cumplimiento. Aquí tendrá que desarrollarse
un sistema de planeación con un plan de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial a 20 años de la ciudad, con indicadores evaluables, que será sancionable su incumplimiento, partiendo de un principio fundamental. Ya el eje articulador de todas las políticas de planeación es el territorio, en el ámbito urbano, ambiental, rural, social, etc. El gran articulador de la planeación es el territorio y los mecanismos de ciudadanos. En fin, son muchos los avances que se han logrado. Y viene este proceso de controversias y de acciones de inconstitucionalidad, que por supuesto, desde la reforma hace 22 años que estableció los mecanismos para establecer los controles de constitucionalidad, nosotros respetamos plenamente, aunque algunos creo que están mal planteados. Hay partes en el caso del Procurador General de la República que dice que el haber reconocido todas las estructuras familiares dentro de la Constitución va a alentar la poligamia y va a dañar a las mujeres. Yo creo que no es así. E incluso yo soy más provocador. El matriarcado sí va a ser poligamia, pero femenina. Pero al momento que la Constitución reconoce la libertad de culto y todas las religiones, pues hay religiones que permiten la poligamia. La iglesia musulmana y la iglesia mormona que tienen reconocimiento. Y además, en el libre desarrollo de la personalidad, cada quien tiene derecho a asumir las formas de vida y la estructura familiar que más le convenga a sus intereses. Bueno, o dice la Procuraduría que no hubo consulta, aunque hicimos tantas asambleas. Yo aquí, nada más para concluir, creo que qué bueno que están estas acciones y estos recursos. Pero me preocupa solo una cosa, que se quiera dar un trámite como si esto fuera un proceso jurídico tradicional en la barandilla de un ministerio público. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que la Corte eleve el nivel de la discusión. No hay precedente en la historia de este país de una controversia, un poder originario. Se han controvertido constituciones locales, el constituyente permanente, etcétera. Pero yo creo que hay que entender que ese es un asunto público de la mayor importancia, porque la decisión que adopte la Corte impactará en el federalismo mexicano. No es un asunto ya que competa solo la Ciudad de México. Y espero que no solamente haya audiencias públicas, sino que se rectifique, que se reconozca la Asamblea Constituyente como la autoridad competente para atender estos recursos, ya que no puede ser por analogía que se turne a la Asamblea Legislativa como autoridad emisora de la Constitución, porque la Asamblea ni emitió la Constitución ni participó en ningún momento en su elaboración. Quien emitió la Constitución fue el constituyente. Y tampoco puede ser el gobierno de la ciudad como autoridad promulgante, porque la Constitución no se promulgó. De acuerdo a la reforma constitucional, una vez aprobada por mayoría calificada la Constitución y emitida por la Asamblea Constituyente, la Asamblea lo que hicimos fue enviar a la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México y al Diario Oficial de la Federación la Constitución para su publicación. Entonces, la autoridad emisora y publicada y quien manda su publicación es la Asamblea Constituyente, y de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 105 le compete esto, y espero que lleguemos a este acuerdo. Ya está muy avanzado entre todos los grupos parlamentarios en la lógica de hacer un debate público nacional por las implicaciones y alcances que esto representará. Disculpen, pero son muchos años tarde en esta discusión. Muchas gracias, don Alejandro. Pues mejor inicio para esta mesa redonda no podíamos haber tenido. La exposición tan sistemática y tan clara que nos acaba de obsequiar don Alejandro Encinas, desde recordar que este es un viejo debate entre federalistas y centralistas desde 1824, y luego dentro de las novedades importantes que él mismo destaca, la existencia de este acuerdo para que haya paridad de género en los órganos gubernamentales, la mecánica de parlamento abierto que se inició o se estableció, la dinámica de participación que resultó de lo mismo, y novedades como de la consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas en cumplimiento a convenios internacionales
que no existían hace tiempo. Ahora, en estricto intento, que no lo vamos a cumplir porque la mayoría somos varones de los que estamos aquí, pero en un intento de equidad de género, le pediremos ahora su participación a la licenciada Irma Cue, que fue además segunda vicepresidenta de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Doña Irma, por favor. Gracias, doctor. Naturalmente, deseo iniciar agradeciendo a la Fundación Miguel Alemán la invitación que me formulara para asistir el día de hoy ante ustedes. Como muchos de ustedes saben, esta también es mi casa. Participo coordinando a La Limón con el doctor Sergio García Ramírez el programa de equidad de género. Así que más le agradezco a la Fundación porque conociéndome me invitó. De modo que elegí un tema por razón de nacimiento. Es el tema de género. Y no quiero hablar de equidad de género porque en 1974 constitucionalmente lo ganamos. No quiero hablar tampoco de discriminación porque cada vez que se habla de discriminación en el largo listado del no, aparece la palabra género. Tampoco quiero hablar de violencia, aun cuando de violencia política sí he hablado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hoy. Explico. La Constitución General de la República, que tiene 100 años, que tiene innúmeras modificaciones, no se menciona la palabra violencia ni 5 veces. Esta Constitución de la política de la Ciudad de México la menciona 33 veces. Y estoy en contra de la palabra, por eso no la uso. De modo que solo me queda hablar de algo que es muy importante y es la paridad. La paridad, como bien sabe la diputada Kenia López, que ella fue la primera que lo trabajó en el Constituyente, ha sido muy importante para nosotras. Y en esta Constitución, compañeras féminas, les informo, vamos muy bien. En el artículo 7, donde se habla de la ciudad democrática, se establece que toda persona podrá acceder a cargos de la función pública en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidas por la ley. En el artículo 27, donde se habla de la democracia representativa, partidos políticos, se dice que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como adoptar las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputaciones locales. En el punto 4 se habla de que la selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta Constitución, la legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos. Se salvaguardarán los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de género. El artículo 7, punto 7 del artículo 27 dice que los mecanismos de verificación para garantizar que sus documentos básicos y demás normatividades que rija su vida interna se apegue a los principios constitucionales, legales y sean democráticos. Asimismo, revisará la integración paritaria de sus órganos directivos. Esto es, no solo los candidatos, sino los órganos directivos de los partidos, pudiendo negar el registro de estos cuando no se cumpla con ello. En el sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana se establece que se acredita… No, es violencia de género, no. En el Congreso de la Ciudad, la integración empieza diciendo lo que ya sabemos, que el Congreso se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa, las otras por nominales y 33 según el principio de representación proporcional.
Las diputaciones serán electas en su totalidad cada 3 años. Mediante el voto universal, libre y secreto por cada persona propietaria, se elegirá una suplente del mismo género. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género. En la elección de instalación del Congreso, en el punto 5, se establece que la totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos aquí y las leyes de la materia. Aquí viene una novedad, la jefatura de gobierno. En las competencias está nombrar y remover del jefe de gobierno. Está nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad a las y los integrantes del mismo para su ratificación en caso de gobierno de coalición. La o el jefe de gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete. En el Poder Judicial también lo encontramos. En la integración y funcionamiento se dice que en la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento el principio de paridad de género. Como ustedes saben, aquí en la ciudad, el Poder Judicial tiene mayor número de mujeres que de varones. Las razones son muy claras. Si uno se inscribe para participar en el Poder Judicial de la Federación, un día amanece en Mérida y el otro día amanece en Tijuana. Y los esposos no siempre están decididos a seguirla uno. Nosotros, cuando yo estuve en la corte, teníamos una compañera extraordinaria que tenía un esposo que curiosamente se llamaba Juan y le decíamos Juanito, no había venido el lío de las Juanitas, era antes. Y entonces él tenía un taller mecánico. Cada vez que a su esposa la cambiaban de adscripción, agarraba su taller mecánico y se cambiaba con ella. A nosotros, pues bueno, nos parecía maravilloso. Eso no sucede en el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene 1 hora de salir, 1 hora de llegar, 1 hora de dedicarse, aquí todo el mundo tiene guarderías, aquí todo se soluciona. Y naturalmente, perdón, lo hago a propósito para que no se enteren. Disculpe. Aquí, por ejemplo, en este año, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que soy cercana, aparte de egresada, tiene de inscripción el 58% de mujeres. De modo que será una carrera en el futuro fundamentalmente del género femenino. Y ellas encuentran trabajo aquí, en la Ciudad de México, porque aquí tienen todo el acceso que requieren para trabajar y cuidar de su hogar, caso que no se da en otros poderes. A eso me refería. Ahora sí se oyó. Gracias, muy gentil. Entonces, la Sala Constitucional, que finalmente logramos, porque no nos gustaba el Tribunal Constitucional, no porque no era cuestión de que nos gustara, era cuestión de que primero no estaba previsto en el 122 constitucional, segunda no podía estar fuera del Poder Judicial porque el Poder Judicial es uno solo, y tercero, pues debe haber sido una magnífica idea. El único problema es que no era viable. Y cuando no es viable, pues no funcionó. Entonces se dejó la función que se quería y se dejó en una sala constitucional. En esa sala constitucional no se habla de paridad de género. Nada más se dice que el número de integrantes de un mismo género de 7 no podrá ser mayor a 4. Los organismos autónomos tienen la misma disposición. Todos los organismos que crea esta Constitución Política de la Ciudad de México tienen en su directiva la paridad. Aquí se habla de equidad, pero es el mismo sentido. ¿Por qué? Dice, contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. ¿Sí? Tienen, por supuesto, la facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, y así como las demás que determine esta Constitución y las leyes de la materia.
En el nombramiento de las personas titulares y consejeras también se dice lo mismo. Las leyes en la materia preverán los requisitos que deben reunir las personas aspirantes, las garantías de igualdad de género. En las alcaldías se replica, porque en la integración, organización y facultades de las alcaldías, en el punto 5 del romano del 2, se garantiza la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos de la alcaldía. El número de concejales que corresponden a las alcaldías, de representación proporcional que se asigne a cada partido, así como las candidaturas independientes, se determinará en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas de demarcación territorial. Esto es legible pero poco entendible, pero lo que sí vamos a entender es lo que sigue. En todo caso, la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la prelación de la lista el principio de paridad de género. Las personas titulares de la alcaldía tienen atribuciones. Tienen, por ejemplo, como obligación en el gobierno y régimen interior, establecer la unidad de género como parte de la estructura de la alcaldía y verificar que de manera progresiva la asignación de cargos correspondientes a la administración pública de la alcaldía responda a criterios de igualdad de género. También se habla del nuevo término que se llama igualdad sustantiva. Ah, pues se acabó. No, se 2 acaba. minutos para irle. Ya no quiero. Habla de igualdad sustantiva, se habla de apoyo a la participación de las mujeres en los consejos. Está el principio de paridad, ¿eh? No pueden tener en los consejos lo que quieran, no. En los derechos de los pueblos indígenas no se habla de paridad jamás, se habla de derechos de mujeres y hombres. En los derechos de los pueblos se habla de perspectiva de género, que es un término nuevo, significa que no están muy obligados. Y bueno, en la garantía del debido ejercicio y la probidad de la función pública, los entes establecerán políticas de profesionalización, un servicio de carrera fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad de género. Finalmente, el artículo 17º transitorio dice que el Congreso deberá nombrar una comisión técnica más tardar el 31 de diciembre de 18 que se encargará de planear y conducir la transición de la General de la Justicia a la Fiscalía General de Justicia y establecerá un fondo especial para financiar dicho proceso. En la selección de agentes del Ministerio Público y el resto del personal de la Fiscalía respetará la paridad de género. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vemos por qué don Alejandro Encinas decía que en el tema de la paridad de género, la Constitución de la ciudad es verdaderamente revolucionaria, y nos acaba de dar doña Irma Cue una relatoría y una noticia muy puntual de esto que nos acababa de enunciar don Alejandro Encinas como una de las características novedosas y de los alcances en los que se llegó en el texto de la Constitución. Alejandro rectificaba, y yo lo acepto, que no se trató de una promulgación en estricto rigor jurídico. Tenemos la costumbre de saber que todas las constituciones y las disposiciones jurídicas se promulgan como parte del proceso jurídico, pero en el caso de la Ciudad de México, esa es otra de las novedades y de las circunstancias que significarán para efectos de quienes estudiemos todos estos asuntos, las novedades que implicó y que trajo consigo la Constitución. Ahora, para efectos de equidad de género, por lo menos hasta donde alcance esta mesa, le vamos a pedir a don Alejandro Bustos Olivares que en su calidad también de diputado, exdiputado constituyente, nos regale sus reflexiones al respecto. Muchas gracias, señor director general. Es la primera vez que me aplican la paridad de género al revés, ¿no? Se siente bien. Muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán por la invitación a participar en esta mesa que me honra mucho, a través de su director general, el doctor Alejandro Carrillo Castro, y de mi muy querida amiga, compañera diputada constituyente, doña Irma Cue.
también es un gusto reencontrarme con mis compañeros constituyentes, particularmente con don Alejandro y doña Irma, que hicieron una extraordinaria labor en la mesa directiva de esta asamblea. No era fácil conciliar tantas formas de pensar, tantos orígenes, tantos intereses, tantos diferentes partidos, tantas cosas, tantos contenidos tan importantes, tan fundamentales. Y ellos lo hicieron de manera extraordinaria, lo cual reitero mis felicitaciones y reconocimiento. A Fernando y a Kenia, mis queridos compañeros constituyentes también, que siempre estuvieron muy pendientes de plantear lo que su representación tenía dentro de la Asamblea, y a don Manuel Díaz Infante, también querido compañero constituyente, que tuvo a su cargo la presidencia de la Comisión de Poder Judicial. Constituido el fin, todo queda constituido y ordenado, decía Cicerón. Y una constitución es la nervadura jurídica que estructura la sociedad políticamente organizada. En la visión clásica, las constituciones han servido para consagrar derechos y limitar el poder. Derivado del cambio de su configuración jurídica por la reforma constitucional que se llevó a cabo en enero del año pasado, la Ciudad de México debía sustituir su estatuto de gobierno por una constitución que señalara los fines legítimos al actuar del Estado, a la vez que realizara una carta de derechos que reconociera la libertad, los derechos y estableciera las garantías para su implementación. La Constitución que la ciudad tenía que darse por imperativo de la ley fundamental debía también evitar declamar prerrogativas ciudadanas huecas, sin asidero en el bien del hombre ni posibilidad de concreción factible. Debía además incluir en sí los resortes adecuados para configurar una democracia moderna con instrumentos de participación política más ágiles y cercanos al hombre y a la mujer de la Ciudad de México. Esta Constitución nace además de una conquista política lograda a través, como ya se ha dicho aquí, de un largo tiempo y sin haber sido producto de algún movimiento ciudadano o una conflagración reciente, sino de un pacto político que reconoció finalmente la necesidad de autonomía de la ciudad capital del país, lo cual la hace novedosa por su propio origen. En consecuencia, este pacto fundamental sería un referente para toda la República y para las entidades que conforman el Pacto Federal, de ahí también su importancia. La conformación del Congreso Constituyente que elaboró esta Constitución también es inédita, ya que implicó un pacto político entre las fuerzas constituidas en el país, particularmente entre el Ejecutivo Federal y el de la Ciudad de México. ¿Cuál es el alcance de los derechos en esta Constitución de la Ciudad de México? El reconocimiento, tutela y promoción de los derechos humanos es actualmente, como lo hemos visto en nuestra Constitución Federal y a nivel internacional, el principal contenido del bien común. Por esa razón, los derechos fundamentales son, por decirlo así, lo más constitucional de una constitución, en el sentido de que sientan las bases que más influyen en el día a día de la vida de la gente. Junto a estos derechos, una constitución ciudadana debe contener también otros que no son propiamente derechos humanos universales, sino que se trata de derechos constitucionales que hacen la vida plena de una comunidad específica, como es el caso de la Ciudad de México. En consecuencia, la parte dogmática sería una combinación entre el reconocimiento de derechos universales con una parte de unos nuevos derechos, llamémoslos ciudadanos. A su vez, el texto constitucional debe garantizar que el Estado cumpla con sus deberes y garantice esos derechos. Junto a las partes orgánica y dogmática de la Constitución, debe haber también una suerte de tercera parte, que son las garantías para hacer posibles esos derechos.
Esta parte de garantías vincula lo orgánico al mirar desde el poder a la dignidad de la persona y a la vez potencia, protege a los derechos al ponerlos como meta de la organización del poder, de sus responsabilidades y deberes, y llevando a él un control, compromiso, objetivos, plazos y metas específicas. Esto fue el alcance que se planteó en esta norma fundamental. ¿Cuáles son las novedades que la Constitución de la Ciudad de México nos presenta? Dentro de las novedades que presenta esta Constitución podríamos mencionar varias, muy importantes. Destaco, por ejemplo, y algunas ya se han mencionado aquí por mis compañeros, el derecho de los defensores de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y paridad de género que nos ha sido profusamente explicada por mi compañera Irma Cue, incluso en materia política, el derecho a un medio ambiente sano, y bueno, por la representación que tenía yo, pues uno de los temas más enfáticos del Partido Verde Ecologista de México, el medio ambiente sano como un derecho constitucional reconocido y la protección de los animales, que no fue cosa menor. Déjenme decirles, fue un tema que realmente nos confrontó en temas ideológicos, políticos, de cuestiones fundamentales. Reconocimos en esta Constitución el deber ético y la obligación jurídica de proteger a los animales. Y particularmente planteábamos que una sociedad que respeta a los animales refiere una sociedad que convive bien entre las personas. La Constitución no solo reconoce los derechos humanos, sino que también esta Constitución establece con claridad en sus primeros artículos los principios de aplicación e interpretación de tales derechos, porque uno de los problemas precisamente a la hora de aplicar los derechos fundamentales es su interpretación. Estableciendo un verdadero derecho de acceso a la justicia para la efectiva protección de los derechos contenidos en la Constitución. Se prevé el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos como un mecanismo jurídico que interpondrá a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución y con ello dar garantía plena a los ciudadanos sobre el actuar del gobierno en esta materia. En materia de control constitucional local, se establece la creación de los jueces de tutela de derechos humanos, algo muy innovador, de la Ciudad de México, los cuales conocerán de la acción de protección efectiva de derechos. Los ciudadanos podrán ejercitarla sin mayores formalidades, de manera oral o escrita, por violaciones a los derechos humanos. También se establecen acciones específicas ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia para promover acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales en materia de la constitucional local y acciones, y esta es otra de las innovaciones importantes, acciones en contra de la omisión legislativa. Normalmente el legislativo no tiene quien le diga nada y en nuestra Constitución sí. Hay una acción concreta en contra de la omisión legislativa, lo cual constituye una verdadera innovación a nivel nacional. Se establecen mecanismos de democracia directa que también ya fueron mencionados aquí para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito público, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular, revocación de mandato. Tuve la oportunidad de hacer campaña y para una persona que no ha participado nunca en el ámbito público, esta ha sido mi primera y única experiencia a nivel político, la campaña fue muy interesante, escuché mucho a la gente, estando ahora de este lado, ¿no? Una perspectiva muy interesante, muy diferente. Y una de las preguntas que me decían, bueno, si tú vas a la Asamblea Constituyente, ¿con qué te vas a quedar? ¿Qué es lo que le vas a aportar a la Ciudad de México? Por mi formación en el sector privado, pues ¿qué es lo que hacemos en el sector privado que muchas veces no parece que hace en el sector público? Planear y evaluar, de manera que se consigan los objetivos y haya concreción de las metas. Por eso me gustaría
destacar algunas innovaciones o novedades que me parece tendrá un impacto especial y que desde la perspectiva ciudadana y la visión de las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pueden constituirse en un instrumento de participación para el logro y concreción de los beneficios de todo el sistema de derechos fundamentales y disposiciones orgánicas que establece esta Constitución. La creación del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, la creación del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, el reconocimiento del derecho a la buena administración pública y el establecimiento del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, además de ser una novedad, pueden articularse para establecer en su conjunto el medio por el cual se concreten los derechos y las acciones de gobierno en resultados reales para la ciudad y la ciudadanía. El artículo 7º de la Constitución reconoce el derecho a la buena administración pública y a su vez el artículo 60 prevé la garantía del debido ejercicio y la probidad de la función pública y mandata que tanto el derecho sustantivo como la garantía sean asegurados a través de las vías judicial y administrativa para su exigibilidad y justiciabilidad. El artículo 63, por su parte, establece el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. En su conjunto, estas disposiciones constituyen el medio para asegurar una función de administración pública eficiente, eficaz y honesta. Por otra parte, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva será un organismo público que contará con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios. Este organismo será el encargado de elaborar el Plan General de Desarrollo, que es el instrumento a la que se sujetarán todos los planes, programas, políticas, proyectos públicos cuya observancia serán de obligatoria para todo el sector público regulatorio. El Plan General de Desarrollo, además, definirá las políticas de largo plazo en materia de relevancia en estrategia para la ciudad. Y eso decíamos, algo de largo plazo, que no sea sexenal, ¿verdad? Y miren qué bonito nos quedó esta parte. Bueno, el instituto va a elaborar también el Programa General de Ordenamiento Territorial, que tendrá una vigencia de 15 años y deberá evaluarse y actualizarse cada 5 años, completamente desfasado del tema sexenal. Este programa incluye la planeación de largo plazo en materias como nada más medio ambiente, gestión sustentable del agua, regulación del suelo, desarrollo rural y agricultural urbano, vivienda, infraestructura física y tecnológica de la cual tanto sufrimos en la ciudad, espacio público y convivencia social, movilidad y accesibilidad, vulnerabilidad, prevención y mitigación de riesgos. Integrará también el sistema de información estadística y geográfica y el sistema de indicadores de derechos humanos para que no sean solamente cuestiones aspiracionales, sino que se concreten realmente y vayan con un ejercicio responsable del presupuesto, y participará en los procesos de planeación para la zona metropolitana. Por su parte, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, a que se refiere el artículo 47 de nuestra Constitución, será el organismo constitucional autónomo de carácter técnico encargado de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la administración pública y las alcaldías, y las recomendaciones que emitan los comités serán, y aquí muchas gracias Manuel y compañeros de los partidos, que fue una lucha muy fuerte de que fueran vinculantes, de evaluación vinculante para orientar el mejoramiento de las políticas, programas y acciones. Ahí tienes 2 minutos más. ¿Sí? 2 minutos, ya termino antes. Estas figuras, que son verdaderamente novedosas, establecidas en la Constitución, constituyen un conjunto del sistema que hará posible la planeación democrática, ciudadana, técnica, especializada y experta, sobre todo transeccional, que permite establecer el rumbo de los temas estratégicos de la ciudad y orientar la función pública, estableciendo metas y objetivos no sujetas a los vaivenes políticos y que serán objetivamente evaluados por un organismo autónomo.
Esta será la base para la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y la brújula que oriente el ejercicio de la administración pública en una entidad sui generis, como lo es nuestra Ciudad de México, ciudad, entidad federativa, capital de la República, ¿verdad? Y que las entidades privadas, fundaciones y organizaciones como esta podrán participar junto con el gobierno en la construcción de la ciudad que todos queremos. Muchas gracias. Yo me disculpo anticipadamente porque la función de moderador no siempre es la más grata. ¿Perdón? Sí, Pues, pero por eso salió y entonces el estar señalando que faltan 2 minutos para terminar los 15, pues es parte, y Alejandro me lo va a entender, de la planeación y evaluación de cualquier evento. Es vinculante. Creo que en lo que llevamos escuchado se va planteando con mucha claridad los alcances que se pretendían tener en la Constitución y las novedades a las que se han hecho ya referencia los 3 participantes. Doña Irma, que se centró básicamente en los avances en cuanto a equidad y paridad de género, y Alejandro Bustos en cuanto a las novedades que él encontró que eran dignas de que las conociéramos los ciudadanos que estamos ávidos de saber en qué consisten estas innovaciones o novedades que contiene la nueva Constitución, entre ellos el derecho a una buena administración pública, que hay algunos que todavía no entienden cómo se va a medir y evaluar esto. Pero ahora, regresando a este intento de equidad o paridad de género en la mesa, le pediríamos a doña Kenia López Rabadán que nos haga favor de regalarnos su participación. Claro que sí, muchísimas gracias. Quiero decirles que lo que sí tenemos paridad en esta mesa es de Alejandros. Muchas gracias a mi querido Alejandro Carrillo. Muchas gracias por la invitación al Partido de Acción Nacional, por supuesto al coordinador Santiago Krill. Y en su nombre trataremos de explicar desde la perspectiva del PAN cuáles han sido los avances. Un gusto, como siempre, a mi querido Alejandro Bustos verte. Y por supuesto quiero reconocer públicamente que desde la perspectiva del Partido de Acción Nacional, sin duda la presidencia de Alejandro Encinas ha sido extraordinaria y me parece que, y con eso quisiera yo cerrar mi intervención, todavía falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer a propósito de lo que está en la Suprema Corte de Justicia, de cuál va a ser el carácter de quienes integramos la Asamblea Constituyente a propósito de ser autoridad responsable y de ser escuchados. Que esta Constitución de la Ciudad de México es tan innovadora que inclusive lo es hasta en estos procedimientos posteriores. Que ni el legislador federal previó en este caso o supuso que nos encontraríamos en este supuesto que no es menor, porque además, como bien se ha dicho aquí, hoy hay una serie de controversias, aquí estamos abogados, hay controversias y acciones de inconstitucionalidad con visiones distintas en distintas autoridades, pero que terminan no teniendo una autoridad responsable como tal y que, si bien es cierto, aunque ha sido notificado, emplazado, tanto el jefe de gobierno como la Asamblea Legislativa, tendrá también la Suprema Corte que abrir su paradigma para entender que hoy los que estamos en esta mesa, los asambleístas, los constituyentes de la Ciudad de México, tendríamos mucho o tenemos mucho que decir a propósito de lo que se ha logrado. Muchas gracias, presidente, por supuesto, por todo tu trabajo. Y bueno, sin duda, a mi querida Irma, que ha abordado el tema que a mí me fascina y ha sido extraordinario. La verdad es que trataré de no repetir en lo posible mucho, Irma, pero qué bueno, tú representas esa brega, ese trabajo de muchas mujeres que hoy están en la cosecha. Tú eres el mejor ejemplo de una mujer mexicana, talentosa, consistente, disciplinada, que hace que hoy
por ejemplo, en el PAN estemos obligados a pensar en 250 mujeres para las próximas candidaturas. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Estoy convencida que todos los demás partidos políticos, en esta misma lógica, no es un tema de cuotas, no es un tema de lugares, es un tema de hacer un gobierno de manera integral con mujeres y con hombres. Muchas gracias a la exministra y por supuesto a mi querido Fernando Lerdo de Teja, que le va a tocar cerrar en esta etapa y que además todos le reconocemos su talento como abogado. Muchas gracias, muchas felicidades. Y por último, que ya llevo 2 minutos hablando y agradeciendo, a mi querido Manuel Díaz Infante. Gracias, es el presidente, ha sido una gran experiencia para él. Toma sin duda su expertise para depositarlo con todos quienes integramos la Comisión de Justicia y ha tenido él que materializar lo que todos en esta mesa hemos tenido que hacer: proponer, votar, en su caso aceptar o en su caso ganar votaciones. Y así es como quiero empezar esta intervención. La Asamblea Constituyente tiene una visión distinta. Tener 3 de los 4 partidos mayoritarios que estar alineados no es nada fácil. Cuando alguien gobierna un Estado de la República y tiene mayoría en el Congreso, pues en estricto sentido las leyes que se emitan son las que le gustan o le convienen al gobernador. Eso puede ser legal, pero no necesariamente es lo que la ciudadanía necesita, porque la ciudad es cosmopolita y es plural. Esta Asamblea Constituyente ha logrado generar una constitución de la Ciudad de México en donde ningún partido político se llevó todo. Esto es, no tiene una visión del PRD, pero tampoco la tiene del PAN, tampoco la tiene del PRI, ni la tiene de Morena o del Partido Verde o de cualquier partido representado en la Ciudad de México. No la tiene, porque necesitábamos 2/3 partes para que cada uno de los artículos fuera aprobado. Y esa forma distinta de entender la política nos ha hecho que haya muchos artículos en donde todos en esta mesa hayamos discutido, analizado. Tuvimos que abrir nuestro espectro de entendimiento. A mí no se me va a olvidar, había algunos compañeros constituyentes que decían, no entiendo el concepto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hicieron política hace 30 años y hoy la vida les dio la oportunidad de volver a tener una votación. No entiendo el concepto. ¿Qué es movilidad? Por ponerles un ejemplo, ¿qué es el derecho a la movilidad? Porque cuando yo estudié Derecho eso no existía. Y eso ha hecho, compañeras y compañeros, que tengamos una Constitución absolutamente innovadora, que vaya más allá de los intereses de partido o inclusive ideológicos de quienes integramos la Constitución. Y me quisiera referir, por ejemplo, a los instrumentos de participación ciudadana. Cuando nosotros escuchábamos sobre la ley 3 de 3, esta lógica de, pues se pusieron de acuerdo varios que además comunicacionalmente son muy buenos porque lograron conseguir cientos de miles de firmas, eso no lo podría hacer alguien en lo individual o un colectivo, tendrían que ser mucha gente, se pusieron de acuerdo y lograron una iniciativa de ley ciudadana. En la Ciudad de México nosotros tenemos esa misma figura. Si yo les preguntara a ustedes si alguna vez ustedes participaron en alguna iniciativa ciudadana de la Ciudad de México, casi es un hecho que me dirían que no, la mayoría. ¿Por qué? Porque hay muy pocos ejemplos de iniciativas ciudadanas en la Ciudad de México. No me estoy refiriendo a la de la ley 3 de 3, sino en la Ciudad de México. Yo personalmente coordiné hace 10 años una iniciativa para regular marchas y manifestaciones. Por cierto, fue la primera iniciativa ciudadana que cumplió con los requisitos del Instituto Electoral y de la Asamblea Legislativa. ¿Saben qué pasó cuando cumplimos casi 100,000 firmas? Cuando cumplimos con todos los requisitos, la clave del elector, el nombre, la dirección, la solicitud, la iniciativa completa, la exposición de motivos, todo. ¿Saben qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque al gobernante en turno no le gustaba pensar que se regularan las manifestaciones.
y los del PAN estaban organizando una iniciativa ciudadana. Yo entiendo que la autoridad tenga el derecho a que no le gusten las iniciativas de cualquier otro partido. Lo que no tiene derecho un órgano legislativo, en este caso la Asamblea Legislativa, es a no decir que no te gusta, es a dejarlo en la congeladora. Ahora, en la Constitución de la Ciudad de México tenemos esa figura de la iniciativa ciudadana, pero tenemos, entre otras cosas, la obligación de decirte, de resolver, de dictaminar esa iniciativa. Esos grandes avances nos permiten, entonces, perdón la expresión, pero de no estar jugando con estos sistemas de representación que terminaban no representando nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí está muy bien que yo te pueda firmar una iniciativa, Kenia, para que vayas y regulen las marchas, pero si nadie cerró el círculo, esto si nadie dictaminó la iniciativa, simple y sencillamente no pasó nada. Hoy tenemos también la consulta popular. Yo siempre he dicho, a ver, la gente hoy, desde hace algunos años, pero hoy particularmente, esta complicación de entender el poder y entender a los políticos y a los partidos, hoy está, digamos, más compleja que antes. E ir a votar no resulta como tan maravilloso porque termina mucha gente diciendo, pues podría ser otra cosa en domingo que ir a votar. Pero si ponemos un adicional, un ingrediente adicional, es no solamente vas a ir a votar por tu senador o tu diputado, tu jefe delegacional, sino además vas a ir a votar por temas que te son trascendentes a tu ciudad. Seguramente mucha gente va a querer ir a votar y por eso establecimos una figura que se llama consulta popular. Es una figura que está en la Constitución Federal, pero que no venía en el proyecto del jefe de gobierno y que a título personal presenté la iniciativa para que se estableciera. Y mi argumento, y fue acompañado en la Comisión de Ciudadanía y después en el Pleno, es necesitamos que las personas, las mujeres y los hombres que vayan a votar sepan que además son escuchados, no solo para elegir a alguien, que de suyo es importante, sino además sepan, por ejemplo, son los temas que se resolvieron en las últimas elecciones en Estados Unidos de manera estatal, no sé, el tema de la marihuana, ¿no? Es el ejemplo más didáctico, diría yo. Pues aquí en la Ciudad de México también podríamos preguntar muchos otros temas que nos importan. Voy a referirme a otro instrumento de participación, el referéndum. Cuando nosotros tenemos una ley o cuando el legislativo lleva a cabo una ley, que tenga la posibilidad el ciudadano de refrendar esa decisión a través del referéndum, digamos, permite al ciudadano a sentirse empático con lo que los legisladores resuelven. También el referéndum está en la Constitución, o en su caso el plebiscito. A ver, ¿y si a alguien se le ocurre hacer un tercer piso, por ponerles un ejemplo? ¿Y por qué nadie nos preguntó? ¿O por qué nadie nos pregunta? ¿O por qué toma el Ejecutivo una decisión que no es consultada? Y yo diría, estas figuras, plebiscito y referéndum, no son para limitar el poder, al contrario, es para fortalecerlo. Si yo soy jefa de gobierno y quiero hacer un tercer piso y establezco un plebiscito y el plebiscito me dice que sí, que la gente que votó por mí quiere que hagamos un tercer piso, me parece que consolida no solamente, digamos, de manera legal, sino también en términos políticos mi actuar. Estas figuras que de una u otra manera escuchamos siempre, pero ejercemos poco, son figuras que en la Constitución están contempladas. La figura que más ha causado revuelo jurídico es la revocación de mandato. Y lo supimos siempre, honestamente lo supimos siempre, desde el primer día. A ver, hay ejemplos claros en otros estados de la República sobre el particular. Sin embargo, aquí tenemos una disyuntiva que sí es jurídica, pero también es ética. La gente está cansada de tener un delegado corrupto. Y peor aún, que después lo hagan diputado. ¿No? Bueno, y peor aún, que después lo hagan el presidente de la comisión que se encarga de los dineros. Sí me explico, es un hipotético, ¿eh?
¿Sí me explico? Esa necesidad de que las cosas cambien pasan por figuras como la revocación de mandato, porque el ciudadano tiene el poder de decirle no me gusta y te tienes que ir. Y yo decía en la comisión, a ver, podemos pensar que no vamos a revocar el mandato de nadie, porque no se generen los porcentajes suficientes de votación, el hartazgo, en fin. Pero cuando un delegado sepa que hay un grupo organizado de cientos o de miles de personas que están reclamando los contratos de obra de su delegación, estoy absolutamente segura de que va a poner mucho interés en que no haya una irregularidad, porque se está jugando su carrera y su futuro político. Si hoy no sucede eso, permitimos que la gente no confíe en el delegado y no genere en su estructura social una posibilidad real de quitarlo. Por eso hay que dar la discusión de la revocación de mandato como de muchos otros temas en la Suprema Corte de Justicia. 2 minutitos. Sí, señor. Quiero decirles que una de las figuras más controvertidas es el Consejo Judicial Ciudadano. Y yo he argumentado en muchos lugares que puede ser que no les guste, pero constitucional es. Cambia un paradigma de un poder. Nosotros sabemos que no es un tema menor. Cambia la estructura de poder de uno de los poderes y sabemos que no es fácil entenderlo así. Como no fue fácil entender los cambios electorales, como no es fácil para los hombres entender que hoy la mitad de las candidaturas son para mujeres, no es fácil. Pero hay, creo yo, que abrir nuestro espectro y ubicar que la posibilidad de que exista un poder judicial, o decíamos en la comisión, una función judicial con mejores herramientas, va a hacer que el Estado de Derecho, que es en muchas ocasiones ausente en esta capital, pueda llevarse a cabo y entenderse en el día a día. Nosotros creemos en el Partido Acción Nacional que, por ejemplo, las figuras que se propusieron como renta básica, ¿no? Y esto es un programa para todos que vivan en la Ciudad de México y se les dé 1,000 o 1,500 pesos y después vemos cómo pagamos 12,000 millones de pesos entre todos para que todos tengamos regalados 1,000 o 1,500 pesos. Son cosas que se tienen que reestructurar, redimensionar y tomar una posición, que fue justo la que tomó la Asamblea Constituyente, entendiendo que tendría que ser un programa o tenía que ser un derecho focalizado, progresivo. Justo ese es el mejor ejemplo de la Constitución, y con esto cierro, señor coordinador. Entender que lo que querían un partido contra lo que querían otros partidos, contra lo que se obtuvo, es lo mejor para todos. Pensar en una renta básica o en 0 programas y lograr un mínimo vital es el mejor ejemplo. Pensar en un tribunal constitucional o en nada y lograr una sala constitucional es lo mejor que se pudo lograr en consenso. Yo creo, y en el PAN estamos absolutamente convencidos, que la Suprema Corte de Justicia, a propósito de las acciones de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, tendrá que escuchar a quienes hicimos la Constitución para que podamos exponerles y verter en esta nueva forma de entendimiento político en la ciudad, porque esos artículos han quedado de esa manera, entendiendo que sí
es una constitución innovadora, sí es una constitución de vanguardia y sí es una constitución de la mayoría de los partidos políticos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Con esta participación de doña Kenia López Rábara, tenemos dos ejemplos muy interesantes. El primero, cuando ella se refería a la singularidad específica de cómo trabajó y cómo se integró y cómo trabajó, bajo qué condiciones la Asamblea Constituyente. Y segundo, al ir explicándonos estas otras novedades e innovaciones tan importantes que contiene la Constitución, nos dio una muestra de lo apasionante que ha de haber estado las discusiones, de que no fue una discusión fría y meramente formalista, sino que había apasionamiento, razones, inteligencia, y qué bueno, como lo estamos viendo aquí, la participación muy importante de diputadas constituyentes. Yo quiero agradecerle también a Kenia que haya reconocido que la participación de Irma Cue fue muy importante. Para nosotros aquí en la Fundación Alemán es un privilegio tenerla junto con Sergio García Ramírez como coordinadores del programa de equidad de género. Por eso estamos acostumbrados a que siempre es muy importante tener la participación de quien, como tú lo señalabas, desde hace muchos años está trabajando personalmente con su ejemplo en garantizar que la ley, que como ella misma decía, está establecida desde 1974, la equidad de género en la ley, en la Constitución, pues se vaya convirtiendo cada día más en una realidad. Para terminar esta primera ronda, porque regresaremos a una segunda participación de 5 minutos de cada uno de los participantes, le pediremos ahora a don Fernando Lerdo Tejada que nos regale su participación. Gracias, Alejandro. Pues yo podría ya ahorrarme casi la participación después de lo que han dicho todos mis compañeros, pero quiero para empezar a agradecer mucho a Alejandro Carrillo Castro y a la Fundación Miguel Alemán esta invitación. Yo no puedo dejar de reconocer que Alejandro Carrillo Castro, tuve la oportunidad de trabajar con él hace ya 40 años. Cuando yo regresé de mi maestría, Alejandro fue mi primer jefe, y entonces, también lo tengo que decir, me puso como jefe directo a un extraordinario hombre de una enorme visión que es Natividad González Parás, también aquí presente, y trabajando muy de cerca con una mujer a la que he admirado desde entonces, como es Irma Cue. Así que fueron mis compañeros de trabajo hace 40 años. Tengo que señalar también que me da un enorme gusto compartir con Kenia, con Alejandro Bustos, con Manuel Díaz Infante, también aquí presente esta mesa, y señalar mi convicción del enorme trabajo que realizó Alejandro Encinas en la presidencia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Yo de veras estoy convencido de que sin la guía y la visión de Alejandro, esta Constitución no hubiera salido en buenos términos, y lo tengo que reconocer, Alejandro. Agradezco también la presencia de todos ustedes y de algunos amigos aquí presentes, Carlos, Toño, Rafa, Pablo Marentes, por estar aquí presentes, y señalarles básicamente que desde que se presentó el proyecto de Constitución de la Ciudad de México hasta que salió la Constitución publicada, esta ha sido una Constitución muy controvertida, llena de adjetivos por todas partes desde el principio hasta el fin. Para muchos ni siquiera debería de tener la característica de una Constitución. Señalan de si es o no es, y por supuesto para los abogados, quienes vemos en la Constitución como la norma suprema de la cual emanan todas las demás, y donde están las características de que si debe tener una parte dogmática con los derechos y una parte orgánica que defina las competencias, funciones de los órganos de gobierno, y hay otros que hablan de la superestructura constitucional, y hay quienes hablan de si debe de ser rígida o flexible, en fin,
Yo quiero decirles que todos estos atributos los llena, sin lugar a dudas, la Constitución de la Ciudad de México. Pero la Constitución de la Ciudad de México es todavía más. Es más que este documento formalmente jurídico. Es una norma que define una nueva forma de convivencia social para la Ciudad de México. Y esto que digo no lo quiero dejar nada más así como un precepto a subrayar, sino que quiero señalar la importancia de que para una ciudad como la nuestra, una ciudad cada vez más complicada, más difícil de vivir, de mayor estrés, de más mal humor cada vez que vamos en los autos, de que gozamos menos los atributos de la ciudad, sus parques, sus jardines, sus obras importantes, etc., esta ciudad requería de una nueva forma de convivencia social. Y eso es lo que la nueva Constitución o lo que la Constitución de la Ciudad de México le ha otorgado a la ciudad. Esta nueva forma de interrelacionarnos entre los ciudadanos y el gobierno. Y déjenme dar simplemente algunos puntos que ya han sido tratados por mis compañeros. Hay desde luego una nueva forma de relación entre el gobierno y los ciudadanos. Una nueva forma de relación que no se daba antes, como puede ser en el reconocimiento del derecho que tenemos los ciudadanos a una buena administración pública, a un buen gobierno. Y no me refiero nada más como un principio abstracto, sino que me refiero concretamente al derecho de tener un buen gobierno que es exigible por los ciudadanos con las características que la misma Constitución señala. O a las formas de interrelacionarse entre el gobierno y los ciudadanos, como acaba de ser ahorita Kenia muy amplia en esto, a través de la democracia directa y participativa, en donde no solamente se hablan de los instrumentos tradicionales, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, sino además de nuevos, como son la consulta ciudadana o la consulta pública, que son vinculantes. Fíjense ustedes, el gobierno no solamente tiene la obligación de escuchar a los ciudadanos, sino que tiene la obligación de actuar conforme el parecer ciudadano. Es una nueva forma de interrelación que no existía antes y que creo que es importantísima. Otras, como la revocación a la que se refería Kenia, que sin lugar a dudas es controvertida por lo menos, porque pensamos que gobernar no siempre es fácil, que hay que tomar decisiones difíciles, que no siempre le gustan a la gente y que a lo mejor con esta revocación pues vamos a tener a Mr. Simpatías en el gobierno, ¿no? No hay que hacer nada, no hagamos nada que pueda ser controvertido porque a lo mejor me quitan. En fin, está en la Constitución y es una nueva forma importante. Pero también hay nuevas formas de convivencia social entre los ciudadanos. No nada más entre el gobierno y ciudadanos, sino entre los ciudadanos, entre nosotros mismos. Y esto se plantea de una manera clarísima y amplísima en la Carta de Derechos de la Constitución de la Ciudad de México. Una carta que amplía de manera amplísima, impresionante, los derechos que ahora tenemos los ciudadanos, no solo como personas, sino también como colectividad. Por ejemplo, el derecho a una vida digna, que se traduce en este mínimo vital que decía también Kenia, o el derecho al cuidado, a que nos cuiden cuando estamos en una circunstancia de minusvalía o de dificultad, o el derecho a la salud, en donde está el controvertidísimo derecho y que se amplía en esta cuestión a la marihuana por cuestiones de salud y de tratamientos, que está más que cubierto y que con mucho gusto entraremos a este tema si así lo consideran ustedes. O una ciudad incluyente donde hay grupos de atención prioritaria que deben precisamente tener esa atención y donde están no solo la comunidad gay, etcétera,
sino la comunidad afrodescendiente o las minorías religiosas o donde están los adolescentes, las víctimas, etc. Hay una nueva forma, señoras y señores, de relación entre los ciudadanos que establece esta Constitución. Pero además, establece esta nueva forma de relación con nuestro entorno. Hoy se establece un derecho a tener un medio ambiente sano, a la preservación de la naturaleza en la Ciudad de México, que podría pensarse que esto es algo así como pues muy obvio, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos visto amenazados nosotros aquí en la ciudad nuestros bosques, por ejemplo, por construcciones ilegales que se dan tan evidentes como en la tercera sección? Olvidemos nosotros otros bosques también importantísimos de la ciudad. Ahora existe esa posibilidad, o como se refería Alejandro Bustos hace un rato, al respeto a los seres sintientes y a los animales como una obligación de los ciudadanos de cuidarlos, como un derecho también de todo esto que conforma hoy nuestro entorno. Esa es verdaderamente la Constitución de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México, la Constitución, no solo quiso avanzar tomando lo que está sucediendo en las grandes ciudades del mundo, porque desde luego que se vio lo que estaba pasando en otras de las grandes ciudades del mundo, no solo de Europa, de Asia, de Latinoamérica, etc. También quiso resolver o fijar las líneas básicas para resolver los problemas fundamentales que se han presentado en esta ciudad. Doy, por ejemplo, nada más uno: el problema en el cambio del uso del suelo. Un problema que nos preocupa siempre a todos los ciudadanos, que nos despertamos, que junto a una cuadra ya hay una obra autorizada como tal y que ha sido objeto de corrupción inminente por autoridades a nivel delegacional o a nivel central. Nos costó muchas horas de reflexión entrarle a un tema tan importante para esto, para ver cómo íbamos a garantizar que ya no se dieran este tipo de circunstancias sin inmovilizar a la ciudad, porque es evidente que una ciudad como esta, o como las grandes ciudades del mundo, no pueden permanecer inmóviles ante el cambio social que ha visto y su crecimiento. Entonces, ¿cómo atender los problemas del agua o de la basura, en donde, como decía Kenia, no estamos todos satisfechos con lo que quedó? Y no estamos completamente satisfechos con lo que quedó, aun cuando hay avances, porque pensamos que sí hay elementos fundamentales como es la no permitir la participación privada en estos servicios, lo cual significa que no puede, en principio, la ciudad pues beneficiarse de nuevas tecnologías que puedan ser otorgadas por este tipo de empresas. Pero en fin, lo que quiero decirles y transmitirles es que la Constitución también atiende a estas formas de convivencia y a los principales problemas que se han presentado en la misma. No solo fue importante, 2 minutos ya. Si esto es así, entonces voy a señalar nada más esto. Acuérdense que tienen 5 minutos después cada para lo que se les quedó en el tintero. Quiero simplemente entonces decir que ¿puede una constitución local ampliar estos derechos de los ciudadanos? ¿Puede una constitución local establecerles más obligaciones a los ciudadanos que las que se definen en nuestra Constitución General de la República? ¿Puede constituir de manera distinta a los poderes públicos de como dice la Constitución General? ¿Puede establecer en las alcaldías más funciones de las que tienen los municipios en el artículo 115 constitucional? Bueno, pues esto será objeto precisamente de las controversias que existen y que la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver. Controversias que yo creo que a final de cuentas van a ser saludables, porque van a poner un
parámetro de legalidad constitucional a este tipo de elementos y por lo tanto van a evitar las discusiones interminables sobre si son o no son, en donde los amparos podrían beneficiar a unas cuantas personas en lugar de a toda la población. Lo que no creo, a mí me parece espléndido que se hayan planteado las controversias constitucionales en los términos que les digo. Lo que no creo es que haya un complot, para citar al clásico. No creo que esto se haya hecho con una visión negativa o maligna de echar para abajo estos avances en los cuales todos o la gran mayoría estamos convencidos. Yo pienso que a final de cuentas la resolución de estas controversias nos dará una base mejor para una constitución como esta, muy avanzada, muy importante y muy necesaria para la convivencia ciudadana entre nosotros aquí en nuestra gran ciudad. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Fernando. Antes de dar la palabra a esta ronda final de 5 minutos de cada uno de los participantes, queda un sabor muy interesante. Nos refería Alejandro Bustos que, a diferencia de otras asambleas constituyentes que han surgido después de conflagraciones políticas o armadas, curiosamente fue un ejercicio de armonización de intereses y de puntos de vista políticos que curiosamente nos decía Alejandro Encinas en su principal o en su inicial participación, no concitó el interés a la hora de votar de más del 10% de los que estaban registrados. Quizá ahora, después de saber lo que pasó en el constituyente de la Ciudad de México, si se volviera a hacer una invitación a participar, estoy seguro que la participación superaría con mucho el 50%. Pero son estas características tan peculiares, no solo de la Constitución y sus innovaciones y alcances, sino de el sistema mismo, de la forma en que se integra la Asamblea y de la forma en que fue resolviendo los problemas, lo que le dan la importancia que estamos viendo que es tremendamente grande en esta mesa redonda. Platicaba yo con don Alejandro Encinas que todo esto se está videograbando, los medios de comunicación siempre nos hacen la gentileza de sacar los puntos más sobresalientes en las notas que aparecerán el día de mañana o en la noche, pero la Fundación tiene la costumbre de tener el video a la disposición de quienes lo quieran tener como medio de consulta y de análisis, y de todas maneras vamos a publicar un folleto con la participación de los que nos hacen favor de estar aquí con nosotros. Entonces pasaríamos a una última ronda de 5 minutos con la posibilidad de la revocación de mandato a la que se refería Kenia, para quienes excedan en eso. Empezaremos por el mismo orden en que participaron. Don Alejandro Encinas, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la generosidad de los comentarios que han tenido con mi persona. Lo valoro profundamente, y más viniendo de quien viene, lo digo con toda sinceridad. Y bueno, ustedes seguramente han de estar sorprendidos. Seguramente esperaban que en esta mesa redonda tuviéramos una discusión sobre nuestras diferencias fundamentales. Y si hacemos un balance de todas y cada una de ellas, todas y todos hemos defendido el trabajo que hicimos. Porque la Constitución de la Ciudad de México fue resultado de un trabajo colectivo, plural, abierto, constructivo, y que dejó en gran medida a un lado los intereses partidarios. Ayudó mucho que un sector muy importante de la Asamblea Constituyente estuviera conformado por ciudadanos que no tenían militancia partidaria, porque hay que reconocer que tanto en los diputados y diputadas electos por los partidos políticos se abrieron a candidaturas externas. Aquí tenemos un caso, como también en los designados. Y creo que eso refleja pues también una cultura y una forma de práctica política distinta a la tradicional. Y eso hay que sumarle
no solamente la intensidad del debate, sino la calidad del mismo y el oficio político de los miembros de la Asamblea Constituyente, que fue lo que permitió la construcción de acuerdos. Creo que el nivel de debate nos llevó a escucharnos y a vivir un proceso de aprendizaje colectivo, porque todos aprendimos. La verdad es, hay que decir que no eran solamente los temas de movilidad, eran los de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. Y yo estoy muy contento, yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de esta asamblea y compartir esta experiencia con quienes están aquí presentes y con muchos más, porque creo que se va a sentar un precedente muy importante para el país. Hacía muchos años que no había un mensaje de aliento positivo al país, en el sentido de que los políticos nos pudiéramos poner de acuerdo. Creo que el último acuerdo importante que tuvimos en este país fue cuando se creó el Instituto Federal Electoral y se quitó al gobierno la responsabilidad de organizar y desarrollar los procesos electorales y la elección también de las autoridades en la Ciudad de México. Y en momentos donde hay tanto desencanto y esta crisis que tenemos en las instituciones públicas, es una buena señal que tenemos que cuidar. Y por supuesto, por eso queremos ir a dar esta discusión en la Corte, y porque también tienen que escuchar a quienes fuimos los responsables de hacer este esfuerzo. Entonces, yo sí quiero resaltar eso como uno de los valores principales de este proceso. Y por supuesto, habrá temas que seguiremos debatiendo. La verdad es que también estoy muy tranquilo por si hubo o no controversias o invasión de competencias o contravenimos lo que establece la Constitución. La verdad es que en la Asamblea Constituyente hubo constitucionalistas que sistemática y permanentemente nos estuvieron haciendo el seguimiento para evitar entrar en una contradicción con la Constitución. La exministra de la Corte, Irma Cue, que además era mi conciencia buena, era quien me ayudó muchísimo. Había muchas malas que me aconsejaban por el otro lado, pero siempre Irma, por ejemplo, estuvo preocupada porque no hubiera ninguna contravención constitucional. Pero constitucionalistas en todos los grupos, César Camacho en el PRI, o Enrique Burgos, que además es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Santiago Krill en el caso de Acción Nacional, o Bernardo Batis en el caso de Morena, incluso Javier Quijano, el hiperactivo Jaime Cárdenas, que hizo bien su chamba, o sea, hay que reconocerlo, lo hizo bien. O el caso de otra exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, siempre hubo la preocupación de que no hubieran problemas de constitucionalidad, y donde los había, pues le pusimos ahí en el texto del artículo de acuerdo a lo que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo sinceramente creo que está muy cuidado y acotado. Pero como decía Fernando Lerdo de Tejada, hay cuestiones innovadoras, no es la Constitución tradicional, no es esa visión ortodoxa, sino aquí hay una heterodoxia muy propia de la capital de la República. También lo digo, una Constitución de esta naturaleza solo podría crearse en la Ciudad de México hoy, porque así son las cosas. No es un proyecto chilango ni de chauvinismo chilango, sino porque aquí ha habido todo un proceso de construcción de una cultura cívica y de participación ciudadana que ha generado paradojas. Una de ellas es cómo, a pesar de tener estas limitaciones legales, un estatuto de gobierno, no ser una entidad federativa plena, pues es la entidad donde más derechos sociales y garantías individuales existen, a pesar de las limitaciones en el marco constitucional. Entonces yo creo que debemos de hacer todos un esfuerzo por defender esta Constitución. Por supuesto que es perfectible, habrá cosas que van a concitar una discusión jurídica importante, pero hoy lo que digo está a discusión es una visión no solo de ciudad, sino del país
y del diseño del federalismo que queremos para nuestro país. Así empecé, la discusión entre liberales y conservadores, no necesariamente, porque aquí hay un sector muy liberal en todos los partidos, pero sí entre federalistas y centralistas vuelve a estar presente 2 siglos después. Y yo me declaro federalista confeso y vamos a ir a defender nuestra Constitución. Ojalá y la Corte rectifique y nos finque responsables. No queremos sino cumplir con la responsabilidad que nos corresponde por haber elaborado esta Constitución. Muchísimas gracias, don Alejandro. Ahora doña Irma para sus 5 minutos finales. El tiempo que me dan para réplica, quiero decirles que no tengo ninguna que hacer. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle a mis compañeros de mesa sus conceptos que están debidamente correspondidos. Los aprecio desde hace mucho tiempo y hemos reiterado ese afecto. Quiero decirles que este tiempo… una precisión. No fue fría la discusión, fue helada, jicoténcales, absolutamente congeladora. Este tiempo sí lo quiero aprovechar para decirles a ustedes, a nuestra audiencia, que por favor divulguen lo que a ustedes les gustó o no les gustó de lo que hoy dijimos. Que tienen aquí los datos nuestros, que nos pueden llamar por teléfono y preguntar qué pasó, qué no pasó, por qué pasó. Que estamos a sus órdenes, que les agradecemos mucho que hayan venido y que en obvio de mi agradecimiento renuncio a los 2 minutos que antes amablemente me concedieron. Muchas gracias. Bueno, ante el temor de la revocación de mandato, sí funciona, por lo que están viendo, sí funciona. Ahora le rogamos a don Alejandro Bustos nos haga sus comentarios finales. Aunque no fue el objetivo para el cual fui a la asamblea, sí me llamó mucho la atención que iba a estar Superbarrio sin máscara. Y porque una vez me encerró en los tribunales de arrendamiento inmobiliario en su momento y no me dejaba salir, me decía, quiere llorar, que ahora lo quiero ver como diputado. Lo conocí ahí, el diputado Bautista de Morena, y él planteaba completamente cuestiones que se encontraban con las que yo planteaba. Yo decía, la propiedad privada ante todo, y él decía, esto que estamos planteando no quiere decir que queramos terminar con la propiedad privada, desafortunadamente. Así de encontrar las visiones, y sin embargo encontré en sus aportaciones una gran riqueza, algo que complementó mi visión, una visión desde luego muchas veces parcial desde las realidades que uno vive, y el poder ponerse en los zapatos del otro y entender las otras realidades que se viven es muy importante para enriquecer el diálogo. Y creo que esto nos dio esta asamblea, la posibilidad que la Ciudad de México pueda conversar consigo misma, que podamos conversar entre nosotros. La falta de interés de la elección, ahora esto de las controversias y las acciones, tiene esa gran ventaja, le pone pimienta, ¿no? Vamos a comprometernos a ir a discutir y a plantear lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Yo no pienso que debemos de tomar, particularmente nosotros como diputados, una posición de vamos a defender la ultranza contra todas las acciones o con todas las amenazas, y tampoco creo que debemos de renunciar a esa posibilidad, porque es un trabajo nuestro en el que creímos, en el que participamos con ciertas reglas que se respetaron y con esas llegamos a ciertos acuerdos. En ese orden de ideas me parece muy interesante, y yo así lo planteo abiertamente. Voy a hacer la defensa de la Constitución que hicimos, que nos dimos en esta Ciudad de México, y habrá algunos temas en los que no estuve de acuerdo en su momento, lo planteé así y voy a empujar estas acciones. Particularmente, y aquí empieza ya a calentar motores y difiero con mi compañera Kenia,
si hay inconstitucionalidad en el tema del Poder Judicial de la Ciudad de México. Lo planteé en la comisión, lo planteé en el Pleno y lo voy a seguir planteando si no nos dejan participar formalmente en los amicus curia, porque me parece que sí, el planteamiento de la estructura del Poder Judicial como quedó en la Constitución es inconstitucional y debilita al Poder Judicial, debilita el equilibrio entre los poderes, y yo creo que el origen de esa disposición o de esas disposiciones tuvo que ver con una visión equivocada, juzgar a través de una persona a toda una institución. De manera que vamos a empujar, en mi caso, el tema del Poder Judicial y que se revise esa parte. Por lo demás, yo estaré en el equipo de los compañeros que estemos defendiendo la Constitución, sin duda alguna. Aprovechar esta oportunidad para invitar a la ciudadanía, también invitarlos a ustedes, desde mi perspectiva como parte del sector privado, digamos, y también como ciudadano. Me parece que es muy importante y tenemos una gran responsabilidad. Hoy que sabemos de qué se trata esto, hoy que sabemos el impacto que tiene para nuestras vidas, para nuestra vida en común en la ciudad, vale la pena que aprovechemos esta figura que tiene nuestra legislación de los amicus curia. Así como tuvimos un récord de iniciativas, los convoco y así lo haré públicamente, una convocatoria abierta a la ciudadanía a presentar amicus curia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus posturas. Y finalmente, me parece que enriquece las acciones y las controversias el hecho de que haya un nuevo orden dentro del espectro político jurídico, en este caso la Suprema Corte de Justicia, quien revise el trabajo que se realizó. Y me parece que es interesante porque, como dijimos, no había mayorías, todos éramos minorías y todo se realizó con los votos. En la Suprema Corte de Justicia no solamente son votos, sino también son votos y razones de constitucionalidad que nos van a permitir revisar nuestra Constitución. Muchísimas gracias a la Fundación, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los asistentes. Ahora, doña Kenia, para los últimos 5 minutos de sus participaciones y sus reflexiones, que mucho agradecemos. Muchas gracias, Alejandro. Justo como también reconozco que hube de pasarme 2 o 3 minutos hace un rato, daré solamente un cierre en respeto, por supuesto, a los tiempos que nos has dado. Solamente quisiera decirles, compañeras, compañeros de este espacio de análisis, que necesitamos muchos espacios de análisis como estos. Necesitamos que quienes hacen las leyes o quienes las administran o quienes estudian derecho puedan entender esta nueva forma de reglas del juego de la Ciudad de México. Y por eso felicito, por supuesto, esta mesa. Me hace pensar que esta discusión de altura tiene posibilidades reales de encontrar ahora en la Corte un cierre de este proceso que no ha sido menor y que, como bien ha dicho aquí Alejandro Encinas, lleva décadas. Seguramente muchos de ustedes han estado en alguna lucha porque la Ciudad de México de inicio eligiéramos a nuestros delegados o pasáramos de regente a elegir a un jefe de gobierno, o en fin, la Ciudad de México ha ido evolucionando en una magnitud tan importante que hoy nos hace entrar en esta discusión de si se pueden o no establecer derechos humanos, si se pueden definir la progresividad o no en una constitución local, si efectivamente formamos parte de una federación y por ende no podríamos ir más allá ni en una coma de lo que establece la Constitución Federal. Y es por ello por lo que esta mesa demuestra que vamos por el camino correcto, que la ciudad se está moviendo, que el país está en una lógica de nuevo entendimiento entre quienes ejercen el poder y quienes viven todos los días esas definiciones de poder. Quiero, evidentemente, refrendar este llamado que nosotros hacemos a la Suprema Corte de Justicia
para que nos emplace y podamos analizar las impugnaciones, ya sea las controversias o las acciones de inconstitucionalidad. Yo sé que hay muchas cosas que cada uno de los partidos buscamos y no obtuvimos. Lo ha dicho muy bien Alejandro, desde la comisión Alejandro no estuvo de acuerdo en la nueva conformación del Poder Judicial o de la función judicial, y lo dijo públicamente. Como el PAN, por ejemplo, desde el primer día pidió que se estableciera el derecho a la vida y no lo logramos. Desde el primer día de la Asamblea Constituyente hasta literal el último día de discusión, el partido pidió que se reconociera el derecho a la vida. Y nosotros decíamos, a ver, ¿cómo vamos a reconocer esta cantidad de derechos y no reconocer el derecho que tenemos a vivir? Y hubo una gran discusión de partidos, ideológica, política, la que ustedes quieran, y no ganamos las 2/3 partes. Y como partido vamos a seguirlo pidiendo y a seguir pugnando y a hacerlo en la trinchera que nos toque hacerlo. Pero hoy reconocemos que no la ganamos. Reconocemos que no hubo 2/3 partes de la votación para que el derecho a la vida estuviera plasmado en la Constitución de la Ciudad de México. Y justo por eso es porque nosotros creemos que los temas que se resolvieron, se analizaron, se discutieron y en su caso se aprobaron o no, hoy es lo que los asambleístas constituyentes habremos de respaldar como una unidad. Porque nosotros, por ejemplo, como partido, resolvimos entender que cuando se gana y cuando no se obtiene la mayoría necesaria, no se obtiene. Así de elemental. Y eso se llama ser demócratas. Y en esta lógica, me parece que la Constitución es el mejor ejemplo de todos los partidos de ser demócratas en cada uno de los temas. Ojalá y podamos ser escuchados y encontrar el punto final a esta gran discusión que efectivamente lleva décadas. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora, don Fernando Lerdo Tejada, los últimos 5 minutos de la mesa. Gracias Alejandro. Miren, sin duda esta Constitución es producto de su integración, de la manera como se integró. 100 diputados constituyentes, de los cuales 60 fueron electos por lista, con la situación que ya señaló Alejandro de muy baja votación. 14 diputados federales, 14 senadores de la República, 6 designados por el presidente de la República, 6 designados por el jefe de gobierno. Esta forma en cómo se constituyó fue desde luego cuestionada, desde el primer día fue cuestionada. Y creo yo que, sin embargo, le dio una enorme riqueza, porque quienes la cuestionaron se les olvidó que ésta seguía siendo la capital de la República. Piensan nada más en la Ciudad de México como una gran ciudad, como entidad, pero se les olvida que esta sigue siendo la sede de los poderes federales, la capital de todos los mexicanos. Y es por eso que en esta integración participaron todas esas fuerzas que tienen que ver con la Ciudad de México. Con un agregado más que señaló Alejandro Encinas en el principio: el proceso a través del cual se dio la discusión es un proceso único. Un proceso en donde cada artículo, fíjense ustedes, cada artículo, porque se discutió artículo por artículo y cada uno necesitaba una mayoría calificada, en donde ninguna fuerza política, ni siquiera 2 fuerzas políticas unidas, podían sacarlo. Se necesitaba del consenso de por lo menos 3. Y el resultado es lo que dice Kenia a final de cuentas. Para todas las fuerzas políticas que ahí participamos, pues le faltan cosas a la Constitución y le sobran cosas a la Constitución. Pues sí, le faltan y le sobran porque no todo el mundo sacó lo que quería. Pero ¿no es así la democracia? ¿No es precisamente así la democracia? Si hubiera una fuerza completamente satisfecha, pues quiere decir que esa fue la que se metió
todo para sí, todas las fichitas, pero aquí no se podía. Y entonces así es como funciona la democracia. Y creo, por último, que esa fue la mejor enseñanza y experiencia que nos deja el constituyente. Como lo ha dicho también Alejandro Encinas, presidente, la misma ahorita, sí podemos dialogar, sí podemos trabajar juntos en este país las distintas fuerzas. En este momento que estamos por iniciar procesos electorales muy complicados, como lo estamos viendo ya en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila, y a punto de entrar también a los procesos federales para el cambio del Ejecutivo el próximo año, el gran planteamiento es que sí podemos hablar entre nosotros, que sí podemos construir nación, y sí lo podemos hacer, además, en este momento en que la nación no la tiene fácil, se ve amenazada. Gracias, Alejandro. Pues no me queda más que agradecer muy cumplidamente en nombre del licenciado Miguel Alemán, presidente de la Fundación, y de la Fundación la participación tan generosa, tan destacada, tan ilustrativa de quienes formaron parte del Congreso Constituyente, de la Asamblea Constituyente, y que nos trajeron aquí también de una manera plural y democrática sus puntos de vista, sus informaciones en torno al tema que les habíamos propuesto, alcances y novedades de la Constitución de la Ciudad de México. Pero como aquí ha quedado dicho, este es un proceso que está todavía vivo y que va a requerir también, y creo que esa es la utilidad de una mesa como estas, la socialización de estos debates, la socialización de los argumentos, de las razones que existieron para que existiera ese producto final que fue, bueno, final, formalmente la Constitución de la Ciudad de México, y que está en un proceso también de revisión jurídica y política, como todo lo que existe en una sociedad que está viva, vibrante y que aspira, como lo estamos viendo aquí, a poder trabajar en democracia. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Eso está bien.